No. ¿Qué pasó? No sé por qué no se me cargan las diapositivas. Estoy ya tratando de proyectarlas, pero las estoy enviando al grupo del curso para ver si alguien me las puede proyectar. ¿Está en el celular usted? Estoy en mi tablet. Envié al curso si alguien me puede proyectar, por ya van a proyectarlo. Ahí sí las observa, doctora. Sí. Continuando, buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre emergencias epilépticas. Continúo. Primero hay que saber qué es un estatus epiléptico. Un estado epiléptico, según la ILAE 2015, nos da una definición que es una falla en los mecanismos responsables de la finalización de una crisis epiléptica, involucrando a una falla de los mecanismos del sistema GABAérgico, que es el encargado de inhibir estas crisis. También nos dice que una iniciación de mecanismos que conducen a una crisis anormalmente prolongada y que es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, tales como muerte neuronal, lesión neuronal, alteración de las redes neuronales. Esto depende del tipo y la duración de la crisis. Siguiente. Ya. Dentro de la clasificación del status epilépticus, tenemos que se va a subdividir en convulsivante y no convulsivante.
El convulsivante, a su vez, puede ser postconvulsivante, no convulsivante, o sea, que después de que fue convulsivante, se volvió no convulsivante por un paciente que es comatoso y también no convulsivante a un paciente ambulatorio. Siguiente. Entonces, el estatus epiléptico, la definición actualmente más aceptada es que de 5 minutos o más se define como, se define un estatus epiléptico cuando hayan pasado 5 o más minutos. Es donde tenemos que empezar a actuar, o 2 o más convulsiones discretas, entre las cuales hay una recuperación incompleta de la conciencia. Continúa. Ya. El estatus epiléptico convulsivo es el más frecuente. El generalizado es el más frecuente en un 70%. La etiología en niños en un 40% es por estados febriles prolongados y en adultos la causa más frecuente es por una infradosificación de la medicación en pacientes epilépticos. Continúa. El estatus epiléptico no convulsivo comúnmente se definía como una gama de condiciones en las que se presenta 30 minutos o más de actividad convulsiva electroencefalográfica, que se presenta con síntomas clínicos y no con convulsiones. Ahora también se define como estatus epiléptico no convulsivante cuando existe actividad convulsiva electroencefalográfica de 30 minutos o más en ausencia de convulsión visible. Y la definición más actualizada, según la Neurocritical Care Society, son 5 minutos o más de actividad epiléptica, igualmente que el convulsivo, con actividad epiléptica recurrente electroencefalográfica sin recuperación de la conciencia entre episodios. Dentro de las manifestaciones clínicas, el estatus epiléptico no convulsivo, tenemos que el paciente va a presentar un estado mental alterado en un 82%, con confusión, coma, letargo, pérdida de la memoria. También puede presentar alteraciones del habla, mioclonías, en un 13%, muy leves, comportamientos inusuales, ansiedad, agitación, delirium, signos extrapiramidales, también en un 7%, y alucinaciones si ya se encuentra, es algo más focal, como por ejemplo en el lóbulo temporal. Continúa. El estatus epiléptico no convulsivo es de diagnóstico difícil, por lo que no vamos a ver que el paciente está convulsionando, entonces requiere de la prueba complementaria de un electroencefalograma. El estado epiléptico parcial puede ser también un estado epiléptico parcial complejo, con alteración de conciencia, con síntomas focales asociados como automatismos o contracciones faciales, que es la forma más frecuente del estado epiléptico. Un estado epiléptico no convulsivante de ausencia, clínicamente indistinguible del estado epiléptico parcial complejo, el diagnóstico también definitivo se lo realiza por el electroencefalograma y se caracteriza por crisis cortas y recurrentes en las que no se produce pérdida de contacto absoluta con el medio. El estatus epiléptico postconvulsivo no convulsivo se define como una continuación del estatus epiléptico convulsivante sin convulsiones clínicas, que pueden llegar a ocasionar daño neuronal. Esto se debe a estados epilépticos continuos y prolongados en los que el cuerpo no consigue ya sostener más actividad motora y las convulsiones continúan sin clínica, asimismo como todos los no convulsivantes que he explicado, que ya se necesita ya un electroencefalograma para poder diagnosticarlo. Siguiente. Ya. Esta es una tabla que nos relaciona las causas más comunes de estado epiléptico entre personas con antecedentes de epilepsia y pacientes con estatus epilépticos de nuevo comienzo, de reciente comienzo. Tenemos factores provocados. Vemos que 2 pacientes tuvieron este estado epiléptico ya teniendo ellos epilepsia, asimismo como el trauma.
en un paciente con trauma que no tenía epilepsia, fue el que tuvo un estatus epiléptico de reciente comienzo. Podemos observar que también los tumores ocasionan estatus epilépticos de reciente comienzo. La infradosificación, la supradosificación de los anticonvulsivantes también son el riesgo, como lo mencionaba, que es una de la etiología más frecuente que ocasiona estatus epiléptico. Vemos también el alcoholismo, un stroke, infección, tumores, meningitis, que también ocasionan estatus epilépticos de reciente comienzo y pacientes que ya tienen epilepsia. Siguiente. Dentro de las complicaciones, tenemos, el paciente puede presentar complicaciones sistémicas y neurológicas. Entre las sistémicas, el paciente puede presentar acidosis, hipernatremia, rhabdomiólisis, falla renal, arritmias, traumas, neumonía por aspiración y un volumen y perfusión disminuido. Dentro de las complicaciones neurológicas tenemos que el paciente va a presentar reorganización sináptica, puede presentar un foco epileptogénico, la síntesis inapropiada de proteínas a nivel neuronal. Todo esto me lleva a una alteración de la vía sináptica y daño neuronal, si no se actúa a tiempo. Entrando al tratamiento del estatus epiléptico, se basa fundamentalmente en dos pilares, en hallar el tipo de estatus epiléptico y hallar la etiología. Dentro del el estatus epiléptico tenemos, como lo mencionaba, convulsivo y no convulsivo, ver si es uno de los dos, y según la respuesta al tratamiento, si es refractario o super refractario, que ya voy a explicar qué significa esto. Y dentro de la etiología del estatus epilépticos tenemos que ir descartando síndrome febril entre los 6 meses y 6 años de edad, un agudo sintomático que puede ser por una meningitis bacteriana, una encefalitis viral, una causa metabólica, una hipoglicemia, hiperglicemia, hipernatremia, un trauma, un hematoma epidural, subdural, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraparenquimatosa, una causa vascular, un ictus isquémico, una trombosis venosa cerebral, una epilepsia preexistente por ausencia de medicamentos o infecciones concurrentes, o remoto sistémico, un trauma craneoencefálico, un ictus o anomalías estructurales previas. ¿Sí? Ya. Dentro de las definiciones, según la respuesta al tratamiento, debemos conocer qué es un estatus epiléptico refractario. Es cuando ya no responde al tratamiento de primera línea ni al de segunda línea. Un estatus epiléptico súper refractario, ya las convulsiones recurrentes continúan después de 24 horas y es cuando ya debemos utilizar un tratamiento de tercera línea. Estas ambas definiciones aplican en estatus epilépticos convulsivante y no convulsivante. Sí. En cuanto al manejo del estatus epiléptico convulsivo, el objetivo del tratamiento es controlar las convulsiones lo antes posible, teniendo en cuenta la seguridad del paciente y los pasos iniciales a seguir. Hay que estabilizar al paciente, hay que dar atención a la vía aérea, a la respiración y a la circulación. Hay que iniciar un monitoreo con el electroencefalograma, realizar un hemoglucotest, detectar cualquier causa que ponga en peligro la vida, como una meningitis o lesiones masivas intracraneales. También hay que canalizar una vía intravenosa, realizar una biometría hemática y también un examen toxicológico. Entrando al manejo terapéutico, anteriormente en el 2012 la Neurocritical Care Society, ellos mencionaban que aparte de monitorear ya al paciente como le expliqué, ellos administraban ya las benzodiazepinas, el tratamiento de primera línea de 0 a 5 minutos. Actualmente la American Epilepsy Society lo realiza, como actualmente se usa, a partir de los 5 minutos. Entonces, se da el tratamiento con benzodiazepinas, se puede utilizar midazolam intramuscular de 10 miligramos, paciente mayor a 40 kilos, lorazepam intravenoso de 0.1 miligramos kilogramo
con dosis máxima de 4 miligramos, diazepam intravenoso de 0.15 a 0.2 miligramos por kilo de peso con una dosis máxima de 10 miligramos. Siguiente. Y bueno, como lo mencionaba, esto es un cuadro para concluir el tratamiento de primera línea. La terapia con benzodiazepinas es el tratamiento de primera línea para el estado convulsivo epiléptico y no convulsivante. El lorazepam tiene la misma efectividad que el diazepam intravenoso. El lorazepam demostró superioridad contra fenitoína y midazolam es superior al lorazepam. Sí. En cuanto al tratamiento de segunda línea, ya que el paciente no me sigue convulsionando, luego de ver que el paciente sigue así, entonces ya vamos a aplicar el tratamiento de segunda línea. Tenemos a la fosfenitoína intravenosa de 20 kilogramos, con una máxima dosis de 1500 miligramos. Usamos valproato de sodio intravenoso de 40 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 3000 miligramos. Podemos usar también levetiracetam intravenoso de 60 miligramos kilogramo con una dosis máxima de 4500 miligramos. Y también podemos usar fenobarbital intravenoso de 15 miligramos por kilogramo. Entonces, el tratamiento de segunda línea para el estatus epiléptico, tenemos que también ver las contraindicaciones y las contraindicaciones de estos fármacos. Por ejemplo, al momento, si tenemos un paciente añoso que tiene arritmias cardíacas, prolongación del intervalo QT, entonces le viene mejor un valproato de sodio. La fosfonitoína se prefiere porque es mejor tolerada, disminuye el riesgo de efectos adversos como hipotensión, y como lo decía, el valproato de sodio intravenoso es más efectivo que la fenitoína como droga de segunda línea anticonvulsiva para este estatus epiléptico, para un estatus epiléptico refractario a las benzodiazepinas. En cuanto al tratamiento de tercera línea, ya si el paciente no responde, ya hay que utilizarse antes de los 30 minutos, porque si no vamos a tener que el paciente va a tener daño neuronal, y es lo que debemos evitar. Entonces, ya si persisten las convulsiones, el paciente entra a un estatus epiléptico refractario. Entonces, aquí lo que está indicada es la anestesia en ambos estatus epilépticos continuos, y también se debe ir monitorizando con un electroencefalograma para ir titulando los anestésicos. Y como lo mencionaba, el tratamiento temprano es importante. Mientras más dure el estatus epiléptico, menos efectivo se vuelve el tratamiento. Ya. Esto es un algoritmo para el manejo de estatus epilépticos no convulsivos. Si realizamos el electroencefalograma y observamos anormalidades, entonces se diagnostica que hay un estatus epiléptico no convulsivo. Y asimismo, si aumentan, por ejemplo, salen ondas rítmicas, pueden haber olas, picos, si con una frecuencia mayor o menor a 1 Hz o mayor a 2.5 Hz, entonces también podemos diagnosticar un estatus epiléptico no convulsivo. Y asimismo, si la clínica, hay una frecuencia en la evolución de la morfología, también si hay síntomas focales, y también si la terapia y la terapia intravenosa con los anticonvulsivantes funciona, entonces podemos también decir que es un estatus epiléptico no convulsivo. Dentro del tratamiento del estado epiléptico superrefractario, es un estado, no es común, tiene una alta mortalidad y morbilidad con terapias probadas limitadas. Se ha probado que
brexanolona, un modulador alostérico de receptores de ácido aminobutírico, GABA, para el tratamiento. Aunque no se ha publicado oficialmente, los datos preliminares sugieren que la brexanolona ayudó al 43.9% de pacientes pacientes abandonan un coma con un medicamento inducido sin convulsiones que regresan por 24 horas y continúa siendo un tratamiento basado con reportes clínicos y opiniones de expertos. Otras opciones terapéuticas se ha visto propuestas con la ketamina, isoflurano, la dieta cetogénica, estimulación vagal y estimulación magnética transcranial. Dentro del manejo de convulsiones, ya ahora otra emergencia epiléptica, tenemos el manejo de las convulsiones repetitivas agudas, que se define como 3 o más convulsiones en 24 horas en pacientes con frecuencia convulsiva de menos de 3 convulsiones por día. En esta representación gráfica es una relación de la urgencia del tratamiento y la morbilidad de las crisis epilépticas, el estatus epiléptico no convulsivo y el estatus epiléptico convulsivo, que demuestra que los estatus epilépticos, las convulsiones solas, causan menos daño neuronal que las generalizadas. Y en cuanto al tratamiento, se pueden utilizar asimismo anticonvulsivantes intravenosos, las benzodiazepinas orales, rectales o parenterales, como la fosfofenitoína, fenitoína o la cosamida. La tercera emergencia epiléptica es la encefalitis autoinmune. Esta de aquí es un desorden inflamatorio del encéfalo asociado a disfunción neurológica que es causada por factores inmunológicos como anticuerpos o bien inmunidad celular contra antígenos presentes en el parénquima cerebral. La causa de encefalitis se pueden dividir en aquellas de origen infeccioso, postinfeccioso, paraneoplásico y autoinmune, pero aproximadamente el 60% de los casos quedan sin un diagnóstico previo, considerando que es un porcentaje alto. La presentación clínica puede incluir un estado mental alterado, crisis convulsivas, déficits neurológicos focales, acompañados de signos de inflamación en el líquido cefalorraquídeo y hallazgos en la resonancia magnética que pueden ir desde la normalidad hasta anormalidades extensas. Dentro de los criterios para el diagnóstico de cefalitis autoinmune, observamos que si tiene una evolución subaguda, una progresión menor de 3 meses, con déficit de memoria, pérdida de memoria a corto plazo, alteración del estado mental o síntomas psiquiátricos, como segundo punto, tenemos hallazgos de focalidad reciente, convulsiones no explicadas por un desorden epiléptico previo, leucitosis en el líquido cefalorraquídeo, que significa leucocitosis en más de 5 células por milímetro cúbico, hallazgos en resonancia magnética sugestivos de cefalitis y la exclusión de otras alternativas. Dentro de los tratamientos disponibles para la encefalitis autoinmune tenemos la inmunoterapia, los esteroides intravenosos, las inmunoglobinas y plasmaféresis. Sí. En esta tabla de aquí encontramos la clínica, cómo se va a presentar el paciente con encefalitis autoinmune. Hay que tener en cuenta que hay datos tempranos que nos indican que el paciente puede tener esta patología. Por ejemplo, el paciente puede presentar fiebre, cefalea, diarrea, también puede presentar infecciones en las vías respiratorias altas. Luego de 2 semanas, ya vemos que un paciente puede presentar ya manifestaciones neurológicas de la cognición. El paciente puede presentar confusión, desorientación, déficit de la memoria, trastornos del sueño, síntomas psiquiátricos como datos paranoides, alucinaciones, ilusiones, hipersexualidad y también puede presentar alteraciones del lenguaje. Y ya datos tardíos, ya podemos observar datos más focales, como convulsiones generalizadas, focales, un estado epiléptico,
movimientos anormales que nos pueden indicar que hay un daño en la corteza motora, en la vía piramidal. El paciente puede presentar ataxia, rigidez, posturas distónicas y síntomas autonómicos que nos podría indicar un daño en la corteza frontal, en el hipotálamo, síntomas autonómicos como disregulación, temperatura, inestabilidad, hipoventilación y arritmia. Sí. Dentro del estudio diagnóstico del paciente con encefalitis autoinmune, es importante estudiar el líquido cefalorraquídeo, donde vamos a recolectar al menos 20 cc de fluido si es posible y congelar 5 a 10 cc. Hay que medir la presión de apertura, la glucorraquia, recuento de hematíes, recuento de leucocitos. Importante hacer una tinción de Gram y cultivo corriente y también estudiar los agentes infecciosos como el virus de el herpes simple y herpes 2, considerar IgG e IgM para el virus de herpes simple en líquido cefalorraquídeo. También se investiga el virus de varicela zoster, PCR también para enterovirus, y también estudiar las bandas oligoclonales y el recuento de IgG. En cuanto al suero, es importante también estudiarlo. Hay que hacer ELISA para VIH, pruebas treponémicas específicas, mantener suero en la situación aguda y volver a extraer suero de 10 a 14 días después para el test de anticuerpos pareados y el estudio de la autoinmunidad. Anticuerpos ANA, ENA, anti-NA doble cadena, complementos C3 y C4, ANCA, estudio de síndrome antipopolipídico, anticuerpos antiroides y antiglobulina. Sí. Las imágenes también son importantes. Realizar una resonancia magnética de cerebro incluye la técnica de difusión y contraste, la neurofisiología, el electroencefalograma estándar o monitorización continua, según factores del huésped, si está inmunocomprimido, para infecciones oportunistas, la serología para Toxoplasma gondii, test para tuberculosis, test para hongos. También hay que buscar neoplasia oculta, tomografía de tórax y abdomen y pelvis con contraste, considerar la PET-TC en búsqueda de carcinomas pulmonares, especialmente de células pequeñas, timomas, tumores ováricos, tumores testiculares, linfoma de Hodgkin, entre otros. También realizar una mamografía, una ecografía transvaginal y una ecografía testicular. El estudio de los anticuerpos específicos antineuronales también son importantes, ya que estos nos ayudan o sea, a crear un diagnóstico más certero y también nos evitan a que hagamos ciertas investigaciones infecciosas infrecuentes, ya que estos antígenos también nos podrían indicar específicamente si el paciente tiene algún síndrome paraneoplásico. Dentro de los estudios anticuerpos antígenos intracitoplasmáticos en suero, tenemos el estudio del anti-HU, anti-MA2, anti-RI, anti-GAT. Tenemos aquí una nota que dice si el paciente tiene serología positiva por algunos de estos anticuerpos, es una clínica compatible con un síndrome paraneoplásico y los estudios en busca de neoplasia si resultan negativos, el screening previo debe repetirse en 3 a 6 meses seguido del screening regular cada 6 meses por 4 años. El estudio de anticuerpos de anticuerpos antígenos de superficie en líquido cefalorraquídeo y suero también son importantes, específicamente hacerlo en los dos, porque si lo hacemos solo en suero puede que nos dé falsos negativos o falsos positivos. Dentro de estos anticuerpos tenemos el anti-R-NMDA, anti-GABA-B, anti-GABA-A, anti-R-AMPA, anti-LG. Esto es un algoritmo diagnóstico resumido para entenderlo mejor de lo que ya he explicado. Entonces realizamos en suero el estudio de los anticuerpos, estudiamos el líquido cefalorraquídeo, hacemos una resonancia magnética, el electroencefalograma,
también una tomografía por emisión de positrones. Y lo que nos lleva a esto, si no encontramos un diagnóstico, hacer ya una PET scan del cuerpo para encontrar neoplasias. Podemos hacer para encontrar en tiroides, en pulmones, en el ovario, en el intestino, en la próstata, también un esófago gastrodenal, una endoscopía, esófago gastrodenal, que nos ayuda a ver el sistema gastrointestinal superior, una colonoscopía para ver el sistema gastrointestinal inferior y un ultrasonido para ver los testículos, los ovarios, para ver si teratomas. Y en cuanto al manejo hospitalario, entonces si no encontramos, no identificamos anticuerpos, asimismo vamos a ver si hay tumores vomitantes, damos una terapia, inmunoterapia, podemos dar 1 gramo por día intravenoso de metilprednisolona por 5 días, o 0,4 gramos kilogramos día intravenoso por 5 días, o también plasmaféresis. Podemos considerar rituximab o ciclopamida entre días o semanas, si la inmunoterapia falla, y si ya hay anticuerpos intracelulares, podemos poner mensualmente intravenoso ciclopamida por 6 meses o la misma inmunoterapia con esteroides intravenosos cada día por 3 días y cada semana por 12 semanas. Siguiente. Ya. Ahora vamos a la presentación de los casos clínicos. En primer lugar, tenemos a una mujer de 20 años con epilepsia del lóbulo frontal izquierdo. Esta aquí presenta un aumento de la frecuencia de sus convulsiones habituales. Sus ataques estaban bien controlados con levetiracetam hasta 1 mes, antes cuando tuvo una convulsión por privación del sueño. 2 días antes de admisión, la madre del paciente informó que el paciente no estaba durmiendo bien y ella comenzó a notar ataques durante el día. El paciente hacía una expresión facial como si estuviera llorando y pareciera intranquilo durante 20 a 25 segundos. Con una de las convulsiones cayó al suelo. El paciente recibió de entrada clonazepam de 0,5 miligramos 3 veces al día, pero las convulsiones aumentaron su frecuencia a varias veces por hora y la madre del paciente la trajo al departamento de emergencias. En la monitorización continua del electroencefalograma, el paciente tenía convulsiones cada 10 minutos en vigilia y sueño. Únicamente las convulsiones estaban caracterizadas por un cambio abrupto, involuntario en la expresión de la cara del paciente y movimientos hipermotores. Ella estaba al tanto de las convulsiones y estaba alerta en todo momento. El paciente recibió 2 miligramos de lorazepam intravenoso y lacosamida 400 miligramos intravenoso mientras era monitoreada por telemetría cardíaca. Se le siguió administrando lacosamida 200 miligramos 2 veces al día y levetiracetam 1500 miligramos 2 veces al día, y clonazepam se incrementó a 1 miligramo 3 veces diarios. Con estas intervenciones, las convulsiones disminuyen en frecuencia una vez cada 30 minutos y su duración disminuyó de 15 segundos a 7 a 10 segundos. Durante las siguientes 48 horas, las convulsiones se acortaron progresivamente y disminuyó su frecuencia hasta que desaparecieron. Sus convulsiones fueron muy sutiles en el electroencefalograma, que ya lo mostraré en la siguiente diapositiva, y se caracterizaron por actividad beta rítmica sobre región frontocentral izquierda y su correspondiente aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces se le realizó una resonancia magnética por protocolo de epilepsia y esta fue normal y sin cambio. En pacientes, el paciente se le dejó de dar clonazepam durante los próximos 2 meses. Un ingreso hospitalario
hospitalario posterior confirmó que ella ya no estaba teniendo convulsiones clínicas electrográficas. Entonces, este es el electroencefalograma que nos muestra sutiles características rítmicas beta en el área frontocentral izquierda, como vemos en las flechas, y que correspondió en esta paciente aumento de su frecuencia cardíaca. Normalmente en estas situaciones se puede manejar con benzodiazepinas, un medicamento anticonvulsivo y dejar que el paciente recupere su sueño. Las convulsiones pueden seguir después de la intervención, pero es importante que haya una disminución en la frecuencia y la duración de las convulsiones, y estas pueden ir desapareciendo durante los días siguientes, como pasó en esta paciente. Sí. Este es el segundo caso clínico del artículo, que dice que un hombre diestro de 66 años se presentó después de una caída y se descubrió que tenía un hematoma subdural hemisférico izquierdo que afectaba al tentorio. Se le estaba administrando fenitoína al ingreso por profilaxis de convulsiones, pero no había tenido convulsiones clínicas. 2 días después de la admisión desarrolló una afasia de Wernicke. Sus imágenes neurológicas no habían cambiado. Su habla no tenía sentido y no podía repetir, nombrar o seguir órdenes. El electroencefalograma continuo demostró convulsiones electrográficas frecuentes en el hemisferio izquierdo que se repiten cada 5 a 10 minutos, como se demuestra en el electroencefalograma. Y una de las convulsiones más cortas se muestra en el encefalograma. Entre las convulsiones, el electroencefalograma demostró descargas periódicas lateralizadas hemisféricas izquierdas. La afasia fue persistente y no se limitó al momento en que ocurrieron las convulsiones. La actividad de las crisis electrográficas inicialmente respondió al lorazepam con 2 miligramos intravenoso que se administró a las 5 y con levetiracetam de 1 miligramo a las 5 pm. La afasia del paciente persistió, las convulsiones reaparecieron durante las siguientes 24 horas, pero fueron de menor duración y menos frecuentes. El paciente recibió también levetiracetam de 1 gramo 3 veces durante las siguientes 24 horas posteriores y se continuó con 1500 miligramos de levetiracetam 2 veces al día y luego se continuó con fenitoína. Al día siguiente casi no se observó convulsiones y el paciente tenía una anomia pura. En el tercer día de la grabación continua del electroencefalograma, la afasia se había resuelto, al igual que las convulsiones. Entonces, en la tomografía observamos que el paciente tenía un hematoma subdural envolviendo al tentorio con un efecto de masa. Como respuesta a este caso, se considera un estado no convulsivo debido a las características clínicas que presenta este paciente. Siguiente. Y este es el último caso clínico que nos da el artículo, donde tenemos una mujer de 45 años sin antecedentes médicos significativos que presentó alucinaciones durante 2 semanas y episodios de arresto conductual con automatismos orales. Su resonancia magnética inicial demostró una señal de recuperación de inversión atenuada por líquido flare en el lóbulo izquierdo más que en los lóbulos temporales derechos y la corteza orbitofrontal izquierda, así como los lóbulos parietales y occipitales izquierdos. Estaba conectada a un electroencefalograma continuo y se descubrió que tenía convulsiones temporales izquierdas frecuentes, que correspondían al automatismo oral, a los automatismos orales y descargas periódicas lateralizadas bilaterales independientes. En las primeras 24 horas comenzó empíricamente con aciclovir y recibió 4 miligramos de lorazepam 2 veces y fenitoína
levetiracetam y valproato sódico intravenoso sin ninguna respuesta clara al tratamiento. El estado mental del paciente empeoró, ella se volvió somnolienta y solo seguía órdenes de manera intermitente. El paciente fue intubado por estados epilépticos refractarios. En última instancia requirió tanto midazolam como fenobarbital para mantener la supresión del estallido y controlar las convulsiones electroencefalográficas. El análisis del líquido cefalorraquídeo fue notable para 2 glóbulos blancos por milímetro cúbico, 98% de linfocitos y proteínas normales. Los estudios infecciosos, incluidos el virus del herpes simple, el virus de varicela zoster y la reacción de cadena polimerasa del citomegalovirus, fueron negativos. La tomografía computarizada de tórax, de abdomen y pelvis y la tomografía por emisión de positrones fueron negativas para malignidad. La exploración PET inicial del cuerpo también incluyó de cerebro y las imágenes sagitales mostraron un hipermetabolismo sorprendente en las estructuras límbicas. 2 semanas después de la presentación, la sangre y el líquido cefalorraquídeo del paciente dio positivo para anticuerpos antiácido glutámico descarboxilasa. Todos los demás anticuerpos fueron negativos. En la primera semana de ingreso, el paciente fue tratado con esteroides intravenosos y también con 2 ciclos de intercambio de plasma. El paciente no mostró mejoría con estas intervenciones, seguía teniendo focos adicionales de hiperintensidades flare en la resonancia magnética y nuevas lesiones hipermetabólicas en la PET. Ella permaneció en supresión con el electroencefalograma y las convulsiones regresaron durante la retirada del fenobarbital intravenoso. Finalmente fue tratada con ciclofosfamida y rituximab. Una semana después del tratamiento con rituximab, se le retiraron sus anestésicos intravenosos sin que volvieran las convulsiones. Fue retirada de la mayoría de los fármacos antipilépticos durante 2 años y ha estado libre de ataques con fenobarbital. Entonces tenemos que este es pues, un estado epiléptico no convulsivo que generalmente requiere anestesia intravenosa, como lo leímos. Y aquí podemos ver en la resonancia magnética que mostró signos fluidos atenuantes en FLAIR y respondió a la inmunoterapia con ciclofosfamida y rituximab. Siguiente. Eso es todo, doctora. Gracias. Ok. A ver, tengo una pregunta para usted, Nicole. ¿Cómo usted puede diferenciar entre una encefalitis autoinmune y una encefalitis herpética? Por los exámenes, o si da positivo como un herpes infeccioso. Si da positivo para herpes, pero clínicamente no tiene cómo diferenciarlo. ¿Cómo se presenta la encefalitis autoinmune? Se presenta principalmente, depende del estadio, o sea, tiene síntomas tempranos, con fiebre, cefalea, y luego ya el paciente va a presentar síntomas más focales, ya síntomas neurológicos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si alteración en la cognición, también alteración psiquiátricas, y si ya presenta ya algo más específico, estados focales específicos, el paciente puede presentar alteración de si ya es más focal, puede presentar ataxia, rigidez,
¿Qué Sí. parte del cerebro tiene predilección la encefalitis autoinmune? Puede ¿De ser dónde se originan esas manifestaciones de corteza trastornos frontal, psiquiátricos? el lóbulo temporal. El lóbulo temporal. Y la encefalitis herpética también da sintomatología del lóbulo temporal. ¿Qué encuentra usted una encefalitis autoinmune en las imágenes? eh, encontramos ¿Cómo se caracteriza el estatus epiléptico entonces de una encefalitis autoinmune? el estatus epiléptico en una encefalitis autoinmune. Es repetitiva. ¿A qué define usted estatus epiléptico? O sea, cuando ya ha pasado 5 minutos y las convulsiones sigue el paciente, Cuando he pasado, perdón, 5 minutos y el paciente sigue con las convulsiones. perdón, ¿sigue qué? Con las convulsiones. Sigue con las convulsiones. Okay. ¿Y cuál es el fármaco de primera línea que usted debe usar? Son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas. ¿Cuál es la diferencia entre el diazepam y el midazolam? ¿Cuál es la ventaja del midazolam sobre el resto de los benzodiazepínicos? O sea, cómo se administra. ¿Cuál es la ventaja del midazolam sobre el resto de los benzodiazepínicos? Estoy segura, pero creo que es por la administración. ¿Cuál Por administración? por la vía intravenosa. El midazolam se absorbe por vía intramuscular y permite utilizarlo en un paciente que está convulsionando y que usted es difícil que le pueda canalizar una vena en ese momento. En cambio, sí es más fácil hincharle el músculo, el deltoides, el muslo, cualquier músculo. Bueno, Camila, Sí, doctora, ya proyecto. Sí, perdón. No sé si se ven las diapositivas o si me escuchan. sí se ve bien y se te escucha bien. Ya, listo. A ver, entonces vamos a comenzar con lo que es el caso clínico del hospital de Massachusetts, de un caso de una mujer de 41 años con trastornos de visión y cefaleas. Ya, a ver, entonces comenzamos con la presentación de caso. Tenemos una mujer de 41 años que asiste a la clínica reumatológica del Hospital de Massachusetts
porque refiere dolor de cabeza y una historia de 6 semanas de pérdida de la visión que se caracterizan porque son de tipo intermitente y transitorio. Hace 4 años, la paciente desarrolló una erupción cutánea en el pie derecho y una lesión en la lengua, que a la biopsia dieron evidencia de que se trataba de una vasculitis de leucocitoclástica, de tal manera que se le administró lo que es prednisona, metotrexato, micofenolato de fometilo y azatioprina. Ya, esto de aquí sirvió un inicio porque mejoraron las lesiones, pero si se intentaba disminuir de manera gradual estos medicamentos inmunosupresores, pues volvían a aparecer estos síntomas. Ya, 21 días antes de esta presentación actual, la paciente comenzó a presentar dolores de cabeza. Y estos dolores de cabeza se localizaban en el área temporal derecha y pues eran de carácter pulsátil y que duraban de 5 a 10 minutos. Ya, en otro hospital se le hizo pruebas de imágenes, una resonancia magnética de cabeza con contraste ponderadas en FLAIR en T2, que mostraron una hiperintensidad en la zona tálamo capsular, como vemos en la imagen A señalada con una flecha, y también en la imagen B, como vemos en el mesencéfalo derecho. En la imagen C también se ve un realce en parches también en el mesencéfalo. Ya, también se hizo una punción lumbar, en donde el análisis de líquido cefalorraquídeo nos dio un nivel de proteínas de 54 miligramos por decilitro. Ya, la citometría fue normal y no se evaluó lo que era la presión de apertura. Ya, pero sí se hizo un recuento total de las células nucleadas, que fue 16 por milímetro cúbico con un 66% de linfocitos. Esto dio pues a los médicos la sospecha de una meningitis, pero se hicieron pruebas de detección del VIH, sífilis, fueron negativas, al igual que el antígeno criptocócico y las pruebas de ácido nucleico para toxoplasma, virus JC, virus del herpes simple 1, 2 y de la varicela. También fueron negativas. Ya, entonces hasta el momento se hizo un diagnóstico presuntivo de una vasculitis del sistema nervioso central. Por lo tanto, se añadieron lo que eran la ciclofosfamida, rituximab, hidroxicloroquina y pues de esa manera los dolores de cabeza mejoraron de manera temporal. Ya, 18 meses antes de esta presentación actual, la paciente fue remitida a consulta de reumatología para la evaluación de nuevas lesiones cutáneas que se presentaron en las manos, en pies y la boca. Además, también la paciente mencionó tener fatiga y atralgias en lo que son las rodillas y tobillos. Las lesiones mucocutáneas, el análisis que tuvieron de sangre dio positivo para los anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-RO, así como hipocomplementemia. Entonces, de esta manera, se sospechó de un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y se continuó con los corticoides, la prednisona, la hidroxicloroquina y se agregó micofenolato de fometilo y se interrumpió el rituximab y la ciclofosfamida. Ya. 3 meses antes de la presentación actual, se tuvo que aumentar las dosis de prednisona ya que habían empeorado estas lesiones de manos y pies. Y 6 semanas previas a esta presentación ya la paciente comenzó con los episodios esporádicos de esta pérdida de la visión, que se asociaban a mareos, acúfenos pulsátiles y a dolores de cabeza. Ya, estos episodios duraban de entre 5 a 10 segundos y variaban en el día y desaparecían de manera espontánea. Los dolores de cabeza también empeoraron, ya que estos empeoraban con el cambio de posición, por ejemplo, al agacharse. Y no estaban asociados con una hora del día determinado, ni con la dieta, ni con la actividad, ni con la maniobra de balsal. Ya, aquí tenemos un cuadro en donde están los datos de historia clínica, en donde mencionaba que pues, la paciente estaba divorciada, tenía un hijo adolescente, ella trabajaba en un negocio de restaurantes, pero lo dejó debido a sus limitaciones físicas. Los medicamentos, pues como ya mencioné, los medicamentos con los que se la estaba tratando, la prednisona, hidroxicloroquina, micofenolato de fometilo, y adicionalmente pues calcio o vitamina D. En los antecedentes familiares, pues la madre padecía de una enfermedad de las arterias coronarias, el padre de una enfermedad cardíaca valvular, la abuela materna tuvo un derrame cerebral y las hermanas sanas. No tuvo ningún antecedente que tenga que ver con enfermedades neurológicas, oftalmológicas o reumatológicas. Y pues los signos vitales al momento de la presentación, la temperatura fue 37 grados
Celsius y los pulsos fueron de 109 latidos por minuto, la presión de 129 por 78 milímetros de mercurio, las respiraciones 16 respiraciones por minuto y la saturación de 100%. A la inspección general, la paciente había aumentado 22,7 kilogramos durante 4 años, y esto en contexto del tratamiento de los glucocorticoides, y además la paciente ya presentaba osteoporosis, tenía un aspecto de levemente enferma, llorosa, y tenía también los rasgos cushigoides por los glucocorticoides mismos. Ya, también se evidenció al nivel del labio un bulto rosáceo y una úlcera en el paladar duro. También había ulceraciones en astillas en los dedos de las manos, parches sensibles que no blanqueaban y exploraciones en los dedos de los pies y pápulas en los pies. El examen físico, pues el fondo de ojo demostró un papiledema, es decir, una inflamación bilateral del disco óptico, y el examen neurológico que le hicieron fue normal. El examen oftalmológico encontraron esto que está aquí. La agudeza visual sin anteojos en el ojo derecho como en el izquierdo fue de 15-20. Las pupilas eran del mismo tamaño y tenían respuesta normal a la luz. Y con la cuadrícula de Amsler y la placa de color de Ishihara estuvieron dentro de los límites normales. La tonometría de aplanación evidenció que el ojo derecho tenía una presión de 11 milímetros de mercurio y el izquierdo de 10 milímetros de mercurio. En el examen externo de los ojos, los párpados y los anexos estaban normales. Y las pruebas de campo visuales, esas sí evidenciaron puntos ciegos agrandados en ambos ojos. Ya, al momento de hacer el fondo de ojo, se vio un extenso edema bilateral del disco óptico. Como lo vemos aquí en el cuadro inferior, el caso decía que lo pusieron en un grado 4 de la escala de Friesen. Habían hemorragias en astilla y subretinianas y cambios en los ojos, en la pigmentación de ambos ojos, líquido subretiniano, y también habían pliegues peripapilares en el lado izquierdo. Las hemorragias oculares y peripapilares eran múltiples en ambos ojos. Ya, aquí tenemos los resultados del laboratorio que se hicieron 9 días antes de la presentación, que aparentemente estaban dentro de los valores normales. Ya, el diagnóstico diferencial, pues el autor del caso tomó en cuenta 3 síntomas para poder abarcar lo que es el diagnóstico diferencial. El primero era el edema bilateral del disco óptico, en donde él planteaba que se debía saber si se trataba de verdaderamente un edema, un papiledema. La pérdida de visión transitoria intermitente, deberíamos saber la causa, es decir, si es isquémica o no. Y el dolor de cabeza, pues debemos saber la causa del dolor de cabeza y cuál es el fenotipo de este. Ya. Comenzamos entonces con el papiledema. El papiledema, el diagnóstico diferencial se suele hacer principalmente con el pseudopapiledema. Este de aquí es de origen congénito, por ejemplo, un acúmulo congénito del tejido glial. Y pues como sabemos que si se trata de un verdadero papiledema es por los signos que este presenta. Como vemos en el cuadrado azul, presenta hiperemia del disco, dilatación, tortuosidad venosa, hemorragias peripapilares, manchas algodonosas y exudados. Además, el papiledema se debe a un aumento de la presión intracraneal, sea idiopática o sea secundaria. Como vemos en el cuadro verde que está ahí, podemos ver las diferencias entre el papiledema y el pseudopapiledema. Por ejemplo, el pseudopapiledema no presenta el disco hiperémico, ni tampoco capilares dilatados, y los exudados y las manchas ni los exudados ni las manchas algodonosas. Ya, el papiledema también se puede confundir con la papilitis. La papilitis es de causa de lesión del nervio óptico o de una neuropatía óptica. Esta aquí, el edema del disco óptico suele ser unilateral y hay disminución de la agudeza visual con discromatosia, mientras que en el papiledema, la agudeza visual, la visión de los colores y las respuestas pupilares van a estar normales, al menos en un inicio. La papilitis también tiene defecto pupilar aferente relativo, mientras que el papiledema no. La papilitis tiene defectos en el campo visual, los pacientes se quejan de ver estos escotomas en los campos, y mientras que en el papiledema estos van a tener ciertos puntos ciegos agrandados. Pero si progresa la enfermedad, luego puede
comprometer los campos nasales o centrales. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, como vemos, el paciente tiene un verdadero papilledema porque cumple con los signos que están en el cuadro azul, como ya había mencionado en el resultado del fondo de ojo. Ya, ahora debemos saber sobre la pérdida de la visión transitoria. Debemos saber si hay causas, si son por causas isquémicas o no isquémicas. Las causas no isquémicas son por anomalías de la superficie ocular, por ejemplo, un ojo seco o una enfermedad del epitelio corneal, flotadores vítreos o fluctuaciones del azúcar en la sangre como una hipoglucemia. Las causas isquémicas, por ejemplo, la amaurosis fugas, esta también es una pérdida temporal indolora de la visión, pero que ocurre en un contexto de embolias carotidias, cardíacas en la circulación retiniana. Y esta a menudo los pacientes las describen como que si cayera una cortina en el campo visual, como se ve en la imagen. ¿Ya? Y estas duran de 30 segundos a unos pocos minutos. ¿Ya? Entonces, en el paciente presentaba lo que era un episodio transitorio de pérdida de la visión indolora, pero que duraba de 5 a 10 segundos. Entonces, no sería compatible con una amaurosis fugas. Y aparte que también se agravaban con los cambios de posición. Entonces, en este contexto, esto ocurre en un papiledema o una papilitis, que es lo que sería lo más probable que explicaría a este paciente. Y este papiledema, como ya vimos que era un verdadero papiledema, tanto el papiledema como estos oscurecimientos visuales transitorios estarían asociados a una hipertensión intracraneal. Ya. Ahora, la cefalea que presentaba el paciente. Hasta ahora se sospecha de una hipertensión intracraneal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que esta cefalea es por aumento de la PIC? Entonces, tenemos que estas cefaleas suelen tener, bueno, podrían tener un fenotipo migrañoso acompañado de manifestaciones como tiene que ser unilateral, pulsátil, con fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos y precedidos por un aura centellante que dura aproximadamente unos 20 minutos. Ya, también el paciente mencionó tener tinnitus. En este caso, las cefaleas acompañadas de tinnitus y que suelen empeorar cuando el paciente está acostado y mejoran cuando está en bipedestación, también puede tratarse de una elevación de la PIC. Ya, tenemos que a menudo se acompañan de estos oscurecimientos visuales transitorios, ya, y que se asocian con diplopía horizontal binocular debido a la parálisis del sexto par, pero esto es por la misma hipertensión intracraneal cuando hay eventos de herniación. Ya, y no necesariamente estas cefaleas ocurren en un área específica del cerebro. Tenemos que, entonces, como habíamos pensado, o los autores habían pensado en una hipertensión intracraneal, entonces debíamos saber si era de causa secundaria o idiopática. Entonces se opta por hacer pruebas de imágenes, como por ejemplo una resonancia con contraste, una TC con contraste o una venografía por resonancia magnética. Y si pues salen negativos estas para cualquier causa secundaria, como tumores cerebrales, trombosis venosa, vasculitis asociada a LES, o enfermedad de Behçet, entonces vamos a hacer una punción lumbar. Esta punción lumbar nos permite descartar lo que son una meningitis aséptica o si es que la presión de apertura está aumentada y el líquido cefalorraquídeo es normal, entonces podremos pensar en una hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor cerebris, que es común en mujeres obesas y de edad fértil. Y si encontramos un recuento de glóbulos blancos y proteínas elevadas, podría, bueno, ser por el S. Ya, lo más probable en este paciente, para los autores del artículo, ellos pensaban que esta aumento de la presión intracraneal era debido al S y que puede haber estado agravada por el uso de los glucocorticoides. Ya, entonces se hicieron las pruebas y tenemos que en la imagen A se mostraron en una TC en una resonancia de difusión, se mostraron una hiperintensidad de las cabezas del nervio óptico y pues en la imagen B vemos una prominencia del espacio del líquido cefalorraquídeo que va a rodear a lo que son los nervios ópticos. En la imagen C vemos una venografía. Esta de aquí muestra el seno transverso derecho dominante, es decir, el mayor, y muestra que hay distalmente
que hay un estrechamiento distal. Ya, esto también es compatible con una hipertensión intracraneal idiopática. Entonces, hasta ahora, y tenemos aquí, también se hizo una punción lumbar y esta evidenció una presión de apertura elevada de 45 centímetros de agua. Y también la citología, teníamos que las células nucleadas por minuto solamente era una, ya, y estaba dentro de los límites normales y el nivel de proteína normal, a diferencia del el análisis de la punción lumbar que se hizo al inicio, que tenía 16 milímetros cúbicos y que tenía el 60% eran leucocitos. Entonces eso hizo dar sospecha de una meningitis, pero ahora ya no. Este paciente cumplía con con todos los criterios diagnósticos de DANTI, que son los criterios de una hipertensión intracraneal idiopática, ya que el paciente presentaba síntomas y signos de aumento de la PIC, como las cefaleas, las náuseas, los trastornos visuales, el tinnitus y el papiledema. Tampoco se encontró ninguna anormalidad neurológica como una focalización o una alteración del sensorio. Y pues la PIC estaba elevada y el análisis de líquido cefalorraquídeo salió normal. En la neuroimagen tampoco se evidenció alguna otra etiología de hipertensión, además de tal vez los signos indirectos de la elevación, como herniación, desviación de la línea media, y no se identificaron otras causas de hipertensión intracraneal. Entonces, esto indicaba que se trataba de una hipertensión intracraneal idiopática. Sin embargo, los autores igual tenían en duda este diagnóstico. Por eso aquí tenemos los puntos claves de todo lo que he hablado. Tenemos que hasta ahora se sabe que había recibido una dosis alta de prednisona y que se redujo gradualmente durante un periodo prolongado. 21 meses antes de la presentación actual, este líquido cefalorraquídeo había revelado que tenía 16 células nucleadas por milímetro cúbico, lo que es compatible con una meningitis, como ya lo mencioné. Pero esto se descartó por los resultados del análisis reciente, como lo dije. Ya, y este paciente además, si se acuerdan, inicialmente le habían dado un diagnóstico de vasculitis del sistema nervioso central, que también podría estar asociado con la presión intracraneal, la elevación de la presión intracraneal. Ya, entonces hasta el momento se dio un diagnóstico definitivo de hipertensión intracraneal asociado con lupus eritematoso y el uso de glucocorticoides. Ya. Y pues en la discusión, bueno, básicamente hablaba de cómo se manejó a este paciente. Ya, lo que se hizo es que el paciente, bueno, debe perder peso y utilizar medicamentos que inhiban la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces ellos utilizaron lo que era la acetosalamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, pero también se podían utilizar el topiramato o la furosemida. Entonces, un mes después de este tratamiento, la paciente mejoró e incluso había dicho que su visión era perfecta y el dolor de cabeza todavía no había mejorado y mencionaba que era distinto. Ya, entonces se aumentaron estas dosis de acetosalamida y se agregó nortriptilina para mitigar el riesgo de estas migrañas, de desarrollar migrañas. Ya, entonces, estos cambios, el tinnitus y los dolores de cabeza disminuyeron, pero el papiledema también había disminuido un grado. Acordémonos que dije que estaban en grado 3. Y el paciente desarrolló cálculos renales de fosfato de calcio, ya que esta es una complicación de la acetosalamida. Y el urólogo le recetó lo que es citrato de potasio para disminuir el riesgo de cálculos posteriores. Ya, 9 meses después del tratamiento, la paciente había perdido 14 kilogramos de peso. Y en un examen ocular ya se evidenció que los puntos ciegos habían disminuido y que el edema de papila había disminuido también de manera ligera. Ya, y el paciente igual desarrolló los cálculos, lo que lo llevó a una extirpación quirúrgica, y una disminución de la dosis de acetosalamida, por lo que se agregó al tratamiento del topiramato. Ya, y pues una de las preocupaciones era el uso de estos glucocorticoides, entonces por eso se disminuyeron gradualmente la prednisona y bueno, también la ciclofosfamida. Y se la reemplazaron por una terapia de depresión de células betas como rituximab. Ya, para concluir este caso, no hay no existe, o sea, no hay evidencia de cuál es la relación que existe entre el lupus,
la hipertensión intracraneal idiopática y el uso de glucocorticoides. Sin embargo, sí se han informado casos de hipertensión intracraneal idiopática junto al ES. Por lo tanto, no se sabe si el ES o el uso de glucocorticoides fue el factor desencadenante de este cuadro. Ya, y en este paciente pues se sospechó que al momento de reducir la dosis de glucocorticoides junto con la pérdida de peso, fue un elemento clave para su recuperación. Gracias. Doctora, Doctora, creo no que se la tiene el escucha. micrófono apagado. Tienen toda la razón, disculpen. Le decía que muy bien presentado y que Camila había enfatizado sobre la etiología de la hipertensión intracraneal idiopática, que no siempre es clara. ¿Sí? Se la ha reportado como parte del contexto de enfermedades inmunológicas, como el uso crónico de contraceptivos, el uso crónico de tetraciclinas, el uso crónico de esteroides. Idiopática, por eso es que se llama idiopática. Antes se llamaba hipertensión intracraneal benigna, porque en teoría no encerraba un tumor y por eso que se lo llamaba pseudotumor cerebral. Y también algunos textos lo llaman como pseudotumor cerebral. Pero resulta que la hipertensión intracraneal sostenida te daña el nervio óptico y te deja ciego. Entonces, desde ese punto de vista, el identificar tempranamente que una persona tiene hipertensión intracraneal va desde el tener los estudios de imagen, luego el estudio de líquido cefalorraquídeo y buscar las razones concomitantes que pudieron haberlo desencadenado. Bien, bueno, se nos fue la hora. Entonces, yo con ustedes me veo el próximo martes para... Me faltan poquititas diapositivas de convulsiones y por la misma empiezo con neuroinfecciones. Doctora, disculpe, una pregunta. Dígame. ¿La lección del domingo incluye neuroinfecciones o solo hasta convulsiones y epilepsia? Convulsiones y cefalea. Y cefalea, las dos. Gracias, doctora. Ya, ok. Descansen, adiós. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Gracias. Está bien, doctora, gracias. De igual manera, hasta luego. Hasta luego.